Gracias a Endeavor Cuyo, la verdad, muchas ganas de venir, de compartir con ustedes. Como persona que nació en el interior, me encanta venir al interior, me encanta venir a transmitirles ideas, conceptos, conocimientos, que me parece que estamos atravesando una era súper importante y tiene que ver, para mí, de todo lo que venimos siempre conversando, vamos a atravesar una de las crisis más importantes que vamos a vivir de acá al 2030. No va a ser ni la tecnología, ni la de blockchain, ni la criptomoneda, va a ser la crisis del talento. Y es que a partir de ahí en adelante, pospandemia, todo lo que fue el mercado laboral, las tendencias en recursos humanos, la manera de encontrar el talento, las maneras de enamorar a ese talento para que trabajen en cada una de sus compañías, en sus startups, en sus pymes, o aquel que quiere seguramente emprender y diga, ¿cómo no me mando una cagada grande, como muchas veces nos hemos mandado los que emprendemos, de realizar malas contrataciones, de elegir las personas equivocadas? Porque finalmente lo que hace que una compañía sea exitosa de la que no lo es, no es la marca, no es el producto, son las personas. Y eso es lo que vamos a estar charlando un poco en el día de hoy. ¿Qué pasa en este contexto global? ¿Qué está cambiando y el por qué? Después de la pandemia empezó a aparecer una pregunta que no existía antes, que era cuando alguien va a una entrevista te dicen ¿cómo es el formato? Antes era el formato, es ir a trabajar y se terminó. Hoy el formato es cuántos días debo ir a trabajar presencial, cuántos días debo trabajar de manera virtual. Y el modelo que se va a expandir cada vez mucho más fuerte, estamos en un péndulo, ¿no? Pasamos de 100% virtual, un poco híbrido, volvimos nuevamente a la presencialidad y estamos en ese punto de equilibrio hasta que logremos encontrar cuál es, que para mí el que va a ser el híbrido, donde vamos a tener un par de días trabajando en casa y algunos días trabajando en la oficina. ¿Pero por qué trabajando en la oficina? Porque el ser humano es una persona de sociabilización. Necesitamos vernos las caras, transmitirnos, mirarnos los ojos, ir a tomar un café, a almorzar juntos. Todo a través de la pantalla se empieza a convertir muy frío. Y también ir muchas veces a la oficina de manera innecesaria, gastamos dióxido de carbono, estamos más tiempo fuera de la casa, estamos menos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros animales. Hay un contexto que está cambiando y eso está remodelando la manera de encontrar el talento que va a hacer que nuestras compañías el día de mañana sean 100% mucho más efectivas. Ahora, muchas veces me preguntan, Horacio, ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿Van a ser los robots? ¿La inteligencia artificial me va a reemplazar? Que es una de las preguntas que por lo general me hacen muchísimo. Y la verdad la respuesta es muy sencilla. Y creo que lo fueron diciendo mucho hoy durante la mañana, es no te va a reemplazar la inteligencia artificial, lo que te va a reemplazar es la persona que sabe dominar la inteligencia artificial. En mi época, cuando nosotros completábamos un currículum vitae, en el currículum poníamos que sabíamos dominar el Excel y el PowerPoint. No sé si algunos se deben acordar de eso. Hoy seguramente tenemos que empezar a colocar que dominamos muy bien a muchas de esas herramientas que existen hoy de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque aquellas personas que sepan dominar diferentes herramientas de inteligencia artificial van a ser las que van a tener mayor competitividad. Ya no va a existir más, como yo hice cuento que a mi mamá todavía le tengo que explicar cómo anexar una foto en el WhatsApp, o ni hablar de cuando digo, mandame la ubicación mamá, que me dice, ¿qué es eso? Eso no nos va a poder pasar mucho más. Y uno de los debates más importantes, del cual me gusta y me interesa hablar, es qué va a pasar con los post-45, ¿no? Las personas mayores de 45 o 50 años para que sean competitivas dentro del mercado laboral. Y para que sean competitivas, que muchas dicen los jóvenes nos van a quitar el trabajo. No, todo lo contrario, te va a quitar el trabajo si no te empezás a estar más ayornado con las tecnologías que hoy son las que están dando toda esta revolución dentro del mundo del trabajo. Por lo cual la combinación entre robots, inteligencia artificial, chatbots con humanos, vino a ser algo que para mí es la etapa más linda que nos tocó vivir en la historia. ¿Por qué? Porque lo que es aburrido, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué puede haber de diferenciación una persona que trabaja en una cabina de peaje? Parado, apretando un botón, dando un ticket, cobrando, guardando. ¿Qué valor agrega a la sociedad? ¿Qué valor se agrega a su trabajo? Si, no sé, Chile, por ejemplo, pasás directamente con el auto, se te descuenta tu tarjeta de crédito y listo. ¿Cómo recapacitamos esa fuerza laboral para nuevas tareas? Y eso es lo que va a empezar a pasar por lo menos en los próximos 10, 15 y 20 años, que Argentina va a tener el gran desafío de cómo empezamos a preparar a esta fuerza laboral, entendiendo que la revolución que estamos teniendo dentro del contexto laboral está cambiando absolutamente todo. Hace poquito, 2 años atrás, cuando salió fines de noviembre del 2022, ChatGPT, todos nos empezamos a tener una conexión más cercana con lo que es la inteligencia artificial. Antiguamente era para los nerds, los que estábamos programando, que entendíamos un poco de eso, pero para los que éramos seres humanos comunes y corrientes, no teníamos mucho dominio de lo que era la inteligencia artificial. Hoy
estamos más cancheros. Bueno, yo en mi caso hablo más con ChatGPT, con mi señora que está por acá, pero hablo mucho más todos los días. Yo le converso, la tengo súper entrenada, le hago corregir mis columnas, le hago repensar muchos pensamientos que tengo sobre proyectos. Y creo que eso es algo que, si no lo empezamos a tener un dominio, vamos a empezar a quedar obsoletos dentro de este mercado laboral. El profesor Klaus, que fue el fundador y presidente del Foro Económico Mundial, dice: estamos al borde de una revolución tecnológica que va a modificar fundamentalmente la forma en la que vivimos, en la que trabajamos y en la que nos relacionamos. Y absolutamente está cambiando absolutamente todo. Porque esta conexión entre el humano y el robot va a hacer que el robot haga toda esa tarea repetitiva, aburrida, monótona, que no genera ningún tipo de valor, como en su momento nuestros abuelos vivieron la revolución industrial y se asustaban que se iban a quedar sin trabajo porque dejaron de hacer ruedas de carreta para hacer ruedas de auto. Nosotros en este siglo XXI estamos viviendo esta revolución que es la revolución 4.0. ¿Qué es la revolución 4.0? Es cómo vamos a hacer las compañías, las empresas mucho más competitivas, mucho más efectivas utilizando nuevas tecnologías. Y ahí es donde vamos a lograr esa gran diferenciación que estamos trabajando, por lo menos los que estamos dentro del mundo de la tecnología, para hacer que las personas estén en el centro, donde entreguemos valor, donde hagamos cosas diferentes y donde entreguemos lo que no va a entregar jamás una inteligencia artificial o un robot, que es la empatía. Hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial en un pueblito del norte, un médico puede dar un diagnóstico de salud médico a una persona que hoy lo va a poder constatar con millones de datos en el mundo, cuando antes quizá lo podía corroborar con el médico de al lado, del pueblo de al lado. Pero ahora, cuando le tengan que dar finalmente ese diagnóstico clínico a la persona, agarrarle la mano, mirar los ojos, incluso abrazarlo, no lo va a hacer nadie más que el ser humano. Entonces, las dos inteligencias más importantes que vamos a tener y que va a ser la revolución de estos próximos 10 años va a ser la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Algo que después de la pandemia, todos quedamos medio más torulos, ¿no? No creo que quedamos muy bien. Y tenemos que empezar a evaluar cómo estamos y cómo controlamos las emociones. Hoy el trabajo pasamos más del 30-40% del tiempo de nuestra vida trabajando. Entonces, cómo las emociones pueden hacer que nuestro día a día sea más ameno, que empecemos a hablar del bienestar, que empecemos a hablar que esté contento y feliz. Y si estoy contento y feliz, seguramente sea mucho más productivo en este mundo moderno en el que estamos hablando. Y este mundo moderno une dos partes muy importantes. Uno que es toda la parte más techy, de tecnología, y la otra es la parte más creativa. Pero esto está asociado mucho al desarrollo del cerebro. El cerebro se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es donde nos educaron toda la vida, que es la matemática, lo duro, entraba todo el lado izquierdo. En cambio, el lado derecho es la parte creativa, del amor, de los colores, de la creatividad. Y estas generaciones nuevas desarrollaron, a diferencia de la nuestra, mucho más el lado derecho del cerebro que el lado izquierdo. Por lo cual, primero para enamorarlos del lado laboral o de la educación, que también tiene que remodelarse, tiene que ver cómo capto primero, desde el lado derecho, la atracción a la persona para que luego pueda incorporar el conocimiento y grabarlo del lado izquierdo. O sea, cambió la manera educativa y también las empresas tuvimos que también cambiar la manera de cómo captar y atraer a esa persona. Antiguamente buscar trabajo era unilateral. Uno iba a buscar y la empresa se ponía, te elijo o no te elijo. Hoy la persona elige, investiga de qué se trata la empresa, si es responsable socialmente, si cuida el medio ambiente, qué hace. Hoy eso está cambiando. Entonces creo que ahí estamos viviendo la mejor jornada de la vida que tuvimos en lo que respecta al trabajo. Nuestros abuelos no tenían muchas opciones de elegir y trabajaban 25 o 30 años en los trenes de Argentina o en correos. Hoy, para que se den una idea, las principales compañías del mundo, Facebook, Tesla, Twitter, Google, ¿saben cuánto es el promedio que dura una persona que trabaja en las primeras compañías del mundo? 1 año y 9 meses. Se terminan y se van. Antiguamente, cuando vos ponías en el currículum que había estado 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, en una misma compañía, hasta quedaba mal. Esta persona rota mucho. Hoy nos tenemos que empezar a acostumbrar que las personas van a rotar mucho más. Quieren aprender, quieren tener otros aprendizajes en otras compañías. Y mucho más en este contexto laboral donde, desde que tenemos la posibilidad, después de la pandemia, de poder teletrabajar, cualquier persona, antiguamente decía yo, Dios estaba en todos lados, pretendía en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba. Hoy, cualquier persona puede trabajar de cualquier pueblito oculto con una conexión de internet y exportar su talento a cualquier lugar del mundo. Y te puede permitir trabajar incluso de cualquier lugar del mundo. Todo esto, obviamente, está relacionado al desarrollo del cerebro que tienen estas nuevas generaciones, que fueron cambiando la manera. La primera generación era la generación de los baby boomers. Nuestros abuelos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, que lo que importaba era casarse, tener una casa, plantar un árbol, tener un hijo y tener nuestra casa. Era como la meta máxima. Después en la generación X,
una generación que son los que tienen más de 40 años, muy competitiva, trabajábamos muchísimas horas, era importante ser el socio del bufete de abogados, aparecía el happy hour, íbamos a tomar alcohol y tomar un trago y seguíamos hablando de trabajo. Después viene la generación de los millennials que empiezan a disfrutar mucho más del camino que del destino final. Y después aparece la generación Z, la generación mal denominada generación de cristal. ¿Por qué? Porque desarrollaron mucho más fuerte las emociones que lo racional. Entonces, la manera que evalúan el trabajo es muy, pero muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Y hoy, dentro de un marco de un contexto laboral, tenés todas las generaciones trabajando en el mismo tiempo. Entonces, ¿cómo empezamos a tener este desafío de abordar todas estas generaciones de una manera mucho más efectiva? Y entendiendo que hoy estamos, 2024, presentes a un gran problema que está remodelando el mundo del trabajo. Según estudios de Harvard Business Review, que es la revista de Harvard, dice que en Estados Unidos promedio por realizar malas contrataciones en Estados Unidos en el año pierden más o menos las empresas $240.000. Un estudio de Carrie Builder dice que el 74% de las empresas reconocen que realizan malas contrataciones y más o menos promedio pierden, también en estos promedio datos en Latinoamérica, casi $14.900 por una mala contratación. Porque uno no se da cuenta de los costos ocultos que hay en una mala contratación. El tiempo que tengo que volver a capacitarla, entrenarla, formarla, volver a incorporar a uno, que incorpore la cultura, cuál es la misión que tiene la compañía. Todo eso a veces no lo medimos, no lo cuantificamos y ahí es donde nos damos cuenta que estamos perdiendo realmente muchísimo dinero. Y otro problema importante que tenemos es, hoy en la revolución del trabajo en el que estamos viviendo, fíjense este dato del Foro Económico Mundial. De acá al 2025, si estamos hablando acá a la vuelta de la esquina, el 50% de las personas que somos empleables vamos a tener que hacer un reskilling y un upskilling. ¿Qué significa esto? Es una actualización de nuestras habilidades y competencias, porque avanzó tanto la automatización y la inteligencia artificial que lo que aprendimos ya no sirve más. Por lo cual, el gran desafío que tenemos que tener es que tenemos que ser eternos estudiantes. Antiguamente, cuando uno iba hacia la escuela primaria, la secundaria, la universidad, un posgrado, y listo, cerrar la persiana, se terminó hasta acá, hoy ya no alcanza, tenemos que estar todo el tiempo estudiando. Y la diferencia que teníamos con lo que me ha pasado a mí, que yo vine en el interior, familia humilde, laburante, mi papá falleció cuando yo era muy chico, mi mamá trabajaba en una panadería, fui a la escuela pública, a los 18 años me fui a estudiar a Buenos Aires. Yo no tenía plata para poder ni comprar un libro ni sacar fotocopias. Me iba a la Biblioteca del Congreso, que era la única biblioteca en Argentina que está abierta los 365 días del año, las 24 horas, leía un libro, terminaba de leer, me subía al colectivo y me iba a rendir el examen. Era mi única posibilidad de acceso a la información. Hoy con internet y con un dedo accedes a cualquier información, puedo hacer cursos en Coursera, tener certificado, hacer un curso en el MIT, que antiguamente tenías que viajar a Estados Unidos. Hoy no estudia el que no quiere. Hoy tenemos la oportunidad de capacitarnos y prepararnos. Y hoy decía bien Connie Ansaldi durante la mañana, que es basado en una frase de Seneca, que dice, ¿dónde está la suerte? La suerte es donde confluyen las oportunidades con tu educación y tu capacitación. Cuando las personas se preparan, se educan mejor, tienen mayor capacidad de encontrar las oportunidades. Y mucho más los que estamos en el mundo del emprendedurismo, que estamos todo el tiempo buscando algún problema y traer una solución distinta. Y eso es innovar y eso es hacer las cosas diferentes. Deloitte dice en un estudio que el 35% de las competencias de acá a los 5 años, muchas van a reinventarse y van a recambiar, principalmente las que están relacionadas al liderazgo. ¿Por qué? Porque tenemos que liderar equipos distintos, mucho más diversos y con gente que está en cualquier lugar del mundo. Todo lo que esté relacionado a la gestión de nuevos proyectos y obviamente a todo lo que esté relacionado a las nuevas tecnologías y al mundo digital. Porque tenemos que entender que el mercado laboral hoy requiere que seamos ágiles, que tenga la velocidad necesaria por lo que va modificándose este mercado laboral y que sean simples. Nosotros, por ejemplo, en Nahuayán, en la empresa nuestra, que desarrollamos tecnología con videojuegos, tenemos como un tamiz que decimos, si lo que queremos desarrollar, lo que queremos presentar, no es simple, no es fácil y no es divertido, no se hace. Tiene que ser simple de implementar, fácil de llevar adelante y divertido. Estamos cansados de prender la tele y ver las malas noticias. Tenemos que hacer que nuestras vidas, que es lo único que tenemos que empezar a entender, que lo único finito que tenemos en nuestra vida es nuestro tiempo. Entonces hoy tenemos que aprovechar y disfrutar que todo este tipo de tecnologías que estamos desarrollando, que existen en el mundo, hacen que podamos ser mucho más eficientes con nuestro tiempo, podamos estar más tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, o hacer realmente lo que queremos. En la UEN yo no evalúo a la gente por horas de trabajo, la evaluamos por objetivos. Si la persona trabajó 6 horas y las otras 2, 3, se acostó a dormir una siesta, leyó un libro, fue a buscar al hijo,
qué mejor que podamos disfrutar esa conexión entre lo que amamos hacer con lo que nos gusta disfrutar, que es toda nuestra familia y con nuestras actividades por fuera del mundo laboral. Según el Foro Económico Mundial, y de vuelta, acá a la vuelta de la esquina, hay dos estadísticas. Se van a destruir 85 millones de puestos de trabajo que existen hoy, pero se van a reconvertir y van a aparecer 97 millones de puestos de trabajo que hoy ni siquiera existen. Mi hija tiene 10 años, Ámbar, no tengo ni idea de va a trabajar el día de mañana por la velocidad que está sucediendo esto. Entonces, en esa reconversión que están existiendo, hoy hablamos con los chicos que están haciendo redes para el evento y me decían cómo ellos están implementando inteligencia artificial para la creatividad. Y me acuerdo que hace un par de meses atrás, muchas personas que estaban en lo que era diseño y creatividad decían, la inteligencia artificial no va a dejar sin trabajo. No, no te va a dejar sin trabajo. Te va a dar más herramientas para dar más opciones a tu cliente y trabajar quizás de manera más efectiva y atender a muchos más clientes que lo que podíamos atender antiguamente. Y esa es la revolución en la que estamos presentes. Bien, entendiendo todo esto que está pasando dentro del mercado laboral, si ustedes dicen, Horacio, ¿cuáles son las skills claves que tendríamos que tener nosotros para ser competitivos como emprendedor, como persona, como director, como empleado o como lo que quisiera hacer? Va a haber 5 que tienen que ver y que son claves, que ustedes las anoten, las trabajen y las empecemos a desarrollar. Una tiene que ver con el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Lo que se busca es que las personas tengamos desarrollo de ese pensamiento crítico, que podamos resolver problemas, conflictos grandes, y ahí es donde va a ser una diferenciación importante de cómo vamos a gestionar esto. La segunda tiene que ver con la que hablábamos antes, la inteligencia emocional. La gente hoy está, y principalmente cuando vamos a las grandes ciudades, vos vas a Buenos Aires, pones el pie y le arranca un auto, la gente está sacada, se insulta en la calle, está nerviosa. Entonces, el control de las emociones va a hacer que vos seas mucho más competitivo al momento de postular o querer entrar a un lugar de trabajo. La tercera tiene que ver, tenemos que ser personas cada vez mucho más adaptables y la capacidad de aprender continuamente. Porque lo que aprendiste hasta hoy, mañana ya no sirve más. Entonces no podemos estar diciendo, de vuelta tengo que aprender y cómo lo incorporo. Si no sos rápido, no sos ágil y no sos adaptable, vas a quedar fuera del mercado laboral. Obviamente tenemos que seguir trabajando y aprendiendo todo lo que es las habilidades tecnológicas y la ciencia de datos. Hoy administramos millones de datos todo el tiempo. El tema es qué hacemos con esos datos y cómo lo utilizamos para tomar mejores decisiones. Entonces, las habilidades tecnológicas, yo me relaciono todo el tiempo con jóvenes, no sé, con Mateo Salvato, amigo nuestro, que trabaja también en el desarrollo de Nagoyan, porque los jóvenes te permiten estar fresco, te permiten entender qué pasa con estas nuevas generaciones. Entonces, no importa la edad que tengas, sino importa cómo te sentís joven en lo que haces todos tus días. Y ahí es donde la clave de la juventud que tenemos que tener en este mercado tan ágil y tan cambiante. Y por quinto, importante, cómo empezamos a seguir trabajando y desarrollando la creatividad y la innovación. Y cuando hablamos de innovación no es, hiciste un videojuego que revolucionó, no, es cómo hago innovación con algo que hacía ayer y hoy lo puedo hacer distinto, mejor y más eficiente. Eso es innovar, eso es cambiar. Cómo lo podemos hacer de una manera que funcione más rápido, más simple y obviamente mucho más divertida. Y en este contexto laboral que estábamos hablando, como bien decía Mateo Salvato, en Argentina estamos educando a los jóvenes como si fueran a buscar trabajo en el año 1945, cuando en realidad lo van a hacer el 2030 con humanos en Marte y colonias en la Luna. Hoy estamos hablando de que hay viajes espaciales. Yo creo que mi mamá no lo logra entender todavía, que hay gente que se va al espacio a pasear, o con los submarinos, ¿no? Que podés ir a investigar y ver el Titanic. Hay un mundo que está cambiando. Y Argentina tiene ese gran desafío. Por eso yo disfruto, festejo estos tipos de eventos como Endeavor, con traer speakers, traer temas que realmente les puedan ayudar a abrir la cabeza y que se pueda federalizar, como por ejemplo con Endeavor en Cuyo, para toda la región de Cuyo, que puedan entender qué está pasando en el mundo y llevarse ideas. Yo creo que lo único que tenemos que llevarnos es ser personas incómodas. Si estamos todo el tiempo incómodos, vamos a ser creativos, vamos a estar buscando soluciones y vamos a poder hacer cosas distintas para este mundo que requiere ese agilismo totalmente diferente. ¿Qué pasa con los emprendedores, ¿no? ¿Cuál es el rol de los emprendedores? El rol de los emprendedores tiene que ver con cómo empezamos a construir equipos para el futuro. Hoy necesitamos gente que ya esté pensando cómo rediseñar, por ejemplo, el Estado en Argentina con tecnología para los próximos 20 años. Y no seguir hablando todavía que seguimos con procesos obsoletos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, aquí en Mendoza, el Poder Judicial de la Nación, que utiliza nuestra solución gamificada, un organismo estatal, ¿no? Que es raro que utilicen generalmente este tipo de herramientas. Y tiene que ver cómo también la tienen que empezar a ver, porque el Estado se debería convertir en
empresa, entre comillas, más eficiente, porque administra el dinero de cada uno de los argentinos. Entonces, creo que el gran desafío es cómo vamos construyendo esa mirada hacia el futuro. Pero fíjense este dato importante para que se lleven a su casa. Según Harvard Business Review, hizo un informe que dice que solo el 10% de las personas nos conocemos a nosotros mismos. Solo el 10%. Generalmente cuando uno se va de viaje, ¿qué hace? Chequea la nafta, el aceite, el aire de las llantas y bueno, me voy tranquilo de ruta que está todo el auto en condiciones. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hicieron un check laboral para revisar cómo están sus habilidades, cómo están sus competencias, qué deberían trabajar para ser competitivos? Veíamos que el Foro Económico Mundial dice que el 50% de las habilidades para el año que viene van a cambiar. ¿Y qué voy a cambiar si no sé ni cómo estoy? Si yo no sé cómo estoy, ¿cómo voy a liderar un equipo de trabajo de manera mucho más efectiva si ni siquiera me conozco a mí mismo? Y esto es recontra relevante. Yo me acuerdo que la última vez que a mí me hicieron una evaluación fue cuando me contrataron para ser gerente general de una compañía para Sudamérica con base en Chile, que cuando me hicieron era un test tipo DICS de PDA, y cuando terminó, que me terminaron contratando, le digo, ¿me puedes hacer el informe? Así yo me puedo leer y entender qué es lo que tengo que trabajar. Y me lo dio como... Bueno, sí, está bien, como medio incómodamente. Y yo digo, ¿cómo no tenemos esta información nosotros para poder ser mucho más eficiente para nosotros con nosotros mismos? Y ahí es donde todas estas cosas me empiezan a pegar en la cabeza, empezamos a pensar en el mundo del trabajo, seguimos todavía dibujando paraguas, sin desmerecer absolutamente esas maneras o formas que se hacía. Digo, pero no puede ser que en un mundo tan tecnológico no podamos encontrar el talento de una manera mucho más efectiva. ¿Y cuál es ese nuevo perfil del talento que se busca, ¿no? ¿Cómo se busca? ¿De qué manera lo estoy encontrando? Y ahí creo que es un momento, y en estas cosas suceden cuando somos emprendedores, decir, el mundo está cambiando, la revolución del trabajo está cambiando, ¿cómo podemos traer soluciones? Como hoy contaba Tommy Machuca, ¿no? Que encontró una oportunidad y trajo una solución. ¿Cómo podíamos traer una solución distinta, disruptiva, innovadora, pero también que sea mucho más asertiva? Y nosotros, pensando un poco y viendo que el mundo de la gamificación para los que están escuchando es, generalmente cuando hablamos del gaming, era sentarse en la PlayStation y jugar, una Xbox, jugar en línea o jugar a través de una aplicación móvil. Hoy, para hacer una idea, 9 de 10 personas juegan algún tipo de videojuego. Del 2018 al 2020, la industria del gaming se iba a duplicar en el mundo. De hecho, se convirtió en la segunda industria que más factura en el mundo después del fútbol profesional, que es la FIFA, que es la que más factura en el mundo. ¿Por qué? Porque creció en los eSports, los juegos en red. Hoy ya hacer un videojuego es más caro que hacer una película de Hollywood. Entonces, digamos, ¿cómo podemos conectarnos con algo que el juego hace que las personas se muestren más genuinas, más honestas, se enganchen de otra manera, para poder conectarlos con el mundo del trabajo? Porque generalmente cuando hablábamos de trabajar y jugar eran como dos mundos distintos. Y si los conectamos y si los miramos de una manera distinta, y ahí arranca la idea basada en una frase de Platón, que Platón decía, podés conocer mucho más de una persona en 1 hora de juego que en 1 año de conversación. Y repito, en 1 hora de juego que 1 año hablando. El otro día charlábamos con una persona, ya una vez fuimos a jugar un partido de fútbol y teníamos a Carlito cuando yo trabajaba en McDonald's. Carlito era un chico que trabajaba en administración, re tranquilito, re bueno, y cuando fuimos a jugar a la pelota era Blas Yunta, te cortaba las 2 patas, te levantaba y digo, mira Carlito cómo está. Porque uno se muestra realmente cómo es en el juego. Entonces decíamos, pará, si tenemos la oportunidad de con un juego saber realmente cómo es la persona, acá tenemos un input, acá tenemos un diferenciador. Y así es como dijimos, ¿por qué no agarramos la gamificación, el videojuego, y hacemos algo innovador y hacemos algo distinto? E hicimos esto. Volumen necesito. Los que quieren cambiar las cosas empiezan con una simple palabra. Y la historia en Hawaiian también. Let's. Let's hagamos algo. Cambiemos algo. Let's pongamos a las personas en el centro. Let's descubramos cómo podemos mejorar sus vidas. Let's inventemos un servicio que no existía todavía. Let's usemos un juego. Let's destruyamos que el 70% de las personas no les gusta su trabajo. Let's revolucionemos el mundo laboral. Let's game el mundo. Let's game the change. Hawaiian. Y Let's lo hicimos. Y cuando lo hicimos, yo no sabía ni cómo hacer un videojuego. No tenía idea ni cómo programar un código. Yo venía del mundo de recursos humanos, venía del mundo de gestionar empresas. Y esto nació una idea sentada con mi amigo, mis socios, jugando a la PlayStation con una copa de vino, viviendo en Chile. Y nos miramos y dice, hacemos un videojuego, está buenísimo, dale, lo tenemos juntado. ¿Y cómo hacemos? Mira, tenés que contratar a un guionista.
¿Y de dónde saco un guionista? Buscamos un guionista de cine. ¿Qué necesitamos? No, programador, experto en QA, gente que sepa programar en Unity. Listo, los encontramos. ¿Qué más falta? Psicometristas, psicólogos, expertos en conducta, los encontramos. Armamos un equipo de 25 personas interdisciplinarias, tuvimos 1 año y 9 meses trabajando en el desarrollo para que después finalmente en el 2020 logramos lanzar la plataforma de Nahuayán de manera simultánea en Argentina, Chile y España. Pero ¿por qué también decidimos meternos a este mundo? Antiguamente el poseer era lo que nos daba la diferencia. Mi abuelo, comprar la casa, compramos la casa, era como el hito más importante. Hoy la experiencia es tan importante como el poseer. Y esta nueva generación disfruta más las experiencias. La experiencia de viajar, de conocer el mundo, que tanto el de poseer. Por eso la gente hoy no se ata tanto a lo material. Y la experiencia es el juego en esta era. Hoy las marcas cada vez están más asociadas a todo lo que está relacionado al videojuego, al juego, pues es una manera también de encontrar mucho mejor el input. Fíjense la gente de Ethermax que desarrolló. Ethermax, una empresa vale más de 500 millones de dólares, jamás levantaron fondos y son 100% desarrolladores. Hicieron la famosa de preguntados. Y fíjense cómo conectaron el juego con un montón de personas. Entonces, hoy el juego, la experiencia nos permite conectarnos de una manera distinta. The world is faced towards an unprecedented climate catastrophe. The poles and glaciers are melting. And in the last 48 hours, the level of oceans is now 10 meters higher. Thousands of coastal populations have disappeared. Only a few cities have enough time, and people are starting to evacuate out of despair in the middle of chaos. But everything is not lost. In such an apocalyptic context, there is some hope. Coming up in a small vessel, you are steering the ship. For you have been sailing the oceans for years, alerting the world about the dangers of global warming. Governments have little room for maneuver in the context of a newly global nation in emergency. The international community has a challenging mission for you. To become a hero. Y esto fue un desarrollo 100% de argentinos para el mundo, y no me voy a cansar nunca de decir que los que están sentados acá deben tener millones de ideas, que lo importante no es que quede una idea, sino probarla, llevarlo a cabo. Yo para poder desarrollar Nahuayán tuve que vender mi casa. Y cuando uno vende su casa, que está mi señora acá escuchando, te la tengo que devolver. Cuando uno vende su casa, toca una línea muy delgada. Una cosa, agarré los ahorros, vendí el auto, vendí un terreno. Era tan la convicción de lo que estábamos haciendo, que realmente íbamos a reformular el mercado de trabajo, que hoy nos permitió desarrollar una versión del juego que lanzamos la semana pasada para la orientación vocacional. Por los papás, los jóvenes decían, che, hicieron algo muy bueno con el empleo. ¿No puedes hacer algo que evolucione los test vocacionales, que hoy el 30% de la gente dice que lo usa y más o menos me ayudó? El 75% te dice, la verdad, no me atrae esa manera nueva de hacerlo. Bueno, cómo con tecnología y ciencia de datos podemos empezar a resolver problemáticas y dar soluciones mucho más acordes. El 1 de noviembre vamos a lanzar un nuevo juego que va a servir para medir también la inteligencia emocional que nos pedían las empresas. Entonces, ¿cómo con tecnología podemos empezar a responder estas necesidades? ¿Qué hicimos? Unimos dos mundos súper interesantes. El mundo de las personas, el talento, la gestión del HR, con el mundo de la tecnología, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, como de una manera mucho más inmersiva que era con un videojuego. Toda esa información termina explotando, como decimos nosotros, en la suite, es nuestro cerebro. Las empresas ahí cargan el perfil de lo que están buscando. Por ejemplo, dicen, mira, estoy buscando un jefe de ventas para tal empresa. Cargan el perfil que están buscando y después todas las personas que juegan hacen un match como si fuera el Tinder laboral. Dice, Horacio es un match del 92% para ser el jefe de ventas. Carlos, un 50%. Entonces te permite poder abordar y conocer de manera más rápida a las personas que podrían hacer mejor match con la cultura, con el objetivo que tienen para esa compañía y con, obviamente, el job description que tienen para cada uno de los puestos. Lo que hacemos es que, finalmente, las personas que trabajan en recursos humanos estén mucho más dedicadas a la parte más importante y clave, que es la entrevista. No en todo lo anterior que desgasta tiempo, mirar el currículum, llamarlo. ¿Cuántas veces hemos llamado a una persona que vino a la entrevista que si hubiésemos sabido más información no le hubiésemos molestado que venga a esa entrevista? Bueno,
Todo esto nos permite ser mucho más efectivo, más eficiente y cuidando obviamente a las personas, que es la parte más importante. Esto permite, hoy tenemos una asertividad de mayor al 91%, logramos mejores de ahorros, obviamente las empresas son mucho más efectivas, pero lo más importante es que el 94% de los usuarios se sienten altísimamente identificados con el resultado y lo más relevante, que después de la encuesta que hicimos con todas las personas que han pasado, el 36% terminó diciendo que descubrió habilidades y competencias que no sabían que ellos tenían. Entonces, fíjense cómo jugando podemos finalmente conocer mucho mejor a las personas. Cuando desarrollamos esta idea, la empezamos a comercializar. Hoy actualmente la tenemos en montones de países, pero tuvimos un lindo desafío que era, bueno, necesitamos una certificación. Trabajamos con la Universidad de Zaragoza, una universidad creada en el año 1541, una de las más viejas del mundo, y después de 1 año y medio de trabajo logramos tener una certificación científica y psicológica a través de un paper científico, lo que hace que el algoritmo esté recontravalidado y eso obviamente hace que las personas se sientan con mucho más confianza con el resultado que está arrojando. Al ser un emprendimiento argentino, obviamente cuando lo lanzamos hubo mucha gente que decía, ¿en serio un juego me decís vos, Horacio, que voy a poder elegir mejor a la gente? Sí, te lo digo que sí. Obviamente lo empezaron a levantar los principales medios de Argentina y el mundo porque era un desarrollo argentino hacia afuera y lo que nos hizo tener un lindo recorrido que se los quiero mostrar brevemente aquí. En 2020, Nawayam lanzó su solución innovadora para recursos humanos, obteniendo reconocimiento inmediato al ser nombrada una de las 100 mejores ideas empresariales por el diario El Mundo de España. En 2022, ganó el premio a la excelencia empresarial en la categoría de tecnología e innovación en los premios nacionales Reyes Católicos, gracias a su método único de evaluación de perfiles conductuales a través de un juego online usado por multinacionales como Coca-Cola y McDonald's. En 2023, Endeavor Argentina la seleccionó como una de las compañías más disruptivas con mayor potencial de crecimiento. En 2024, Forbes Argentina la destacó como una de las 10 promesas del año y la aceleradora Humulus de Austria la incluyó entre las 6 mejores startups del mundo. Estos reconocimientos han fortalecido a Nawayam y han impulsado su crecimiento y éxito continuo. Esto para mí son caricias al alma que hacen que todo un equipo que soñó, que pensó, que lo desarrolló, que trabajamos, que nos caímos, que nos levantamos, que nos equivocamos, hacen que tengamos todos los días mucho más fuerza para hacer cosas distintas en el mundo. Actualmente tenemos hoy más de 500 clientes en 17 países distintos, de Coca-Cola en Singapur, McDonald's, Epson, Nestlé, YPF, Quilmes, como también la pescadería Luigi de Villa Devoto, que tiene 15 empleados. O sea, lo que nos permite hoy la tecnología es democratizar y que lo puedan usar las grandes compañías del mundo como una consultora o como una startup o como una pyme chiquita que tiene simplemente 10 empleados, pero que también quiera utilizar tecnología distinta, porque finalmente si elegimos las personas correctas, estamos en el lugar correcto, seguramente seamos mucho más productivas y estaremos mucho más contentos trabajando. A una de las marcas con las que estamos trabajando, que la verdad que nos permite también validar nuestro producto y poder seguir escalando a lo largo, obviamente, de Argentina y lo que respecta al mundo. Un gran debate que estamos teniendo, y ya para ir cerrando, la inteligencia artificial, cómo está impactando. Y yo creo que si la inteligencia artificial sigue siendo manejada y dominada por los seres humanos, pero buscada de una manera que hagamos, que sea mucho más efectiva para elegir a las personas, para poner en lugares correctos, para hacer nuestra vida más fácil, es el camino correcto. Para fin de año, esto es lo que vamos a estar haciendo. Con Nawayam ya revolucionamos el mundo laboral. Ahora lanzamos Nawi GPT. Es una inteligencia artificial predictiva diseñada para responder en tiempo real a todas las preguntas sobre el futuro laboral de cada uno de tus colaboradores. Próximamente, Nawi GPT. Nawi GPT El futuro del trabajo es una ya inteligencia llegó. artificial predictiva que venimos desarrollando hace un año, donde le vamos a poder preguntar como el ChatGPT, pero hablando directamente de las personas. Y lo interesante que hicimos es tomar los datos del juego. Una vez que esos datos son tomados, la inteligencia artificial busca en toda la capa pública que hoy hablábamos, ¿no? Lo que nosotros ponemos OK, compartir datos o acepto términos y condiciones. Todos esos datos públicos que existen en la nube, los toma, los filtra por 9 teorías psicológicas distintas, como tuviéramos 9 psicólogos expertos en 9 teorías distintas,
Lo filtra y te diga, tic, tic, pregúntame lo que quieras de Horacio. Te va a responder sobre Horacio, pero siempre construido de manera propositiva para ver cómo Horacio lo lleva a un nivel superior laboralmente, para que esté más contento, funcione mejor en la compañía. Entonces, las tecnologías bien utilizadas, podemos hacer que las personas realmente seamos distintas. Y mucho más que estamos en esta carrera, donde parecemos que corremos los humanos con la inteligencia artificial, contra los chatos, contra los robots. Creo que lo más importante que tenemos que tener claro es que si nos complementamos, podemos hacer las cosas realmente distintas. Y para ir cerrando, 2 cosas lindas que quiero transmitirles, o que por lo menos a mí me enerva de la sangre, es nunca dejen de soñar. Piensen en hacer las cosas distintas, pero siempre pensando en que las personas seamos cada día mucho más felices. Muchas gracias. Gracias.